Estamos en vivo. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Marina Quiena. Hoy vamos a conversar con Cristian Duré, que lo va a presentar y nos va a ayudar un poco en esta charla, Valentino Díaz Fontao, que él es presidente, ¿no?, de Estudiantes Organizados. Miembro fundador, sí. Miembro fundador, que es una organización civil que no está relacionada con Republicanos Unidos, pero como se dedican a una lucha distinta en cuanto a la educación, distinta de las que vienen realizando otras organizaciones, y creo que después nos va a contar un poco más, lo invitamos para que modere y para que lo puedan conocer también a través de este espacio, pero bueno, vuelvo a aclarar que no es parte del partido. Y ahora lo dejo a Valen. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio, Marina. Muchas gracias, Cristian, también por estar allí a la distancia. Bueno, como ya saben, Marina Quienas, precandidata a diputada, acá presente. Cristian Duré, que es médico emergentólogo e investigador en el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia. Estás un poco lejos, Cristian, pero creo que tal vez podés compartir un poco la visión de lo que está sucediendo acá en Argentina con todo esto de la pandemia. Y bueno, no solo con lo que me compete a mí, tal vez desde Estudiantes Organizados, que es el tema de las clases, sino también con todo lo que está viviendo la economía y la sociedad en esta pandemia que parece no tener fin. Sí, bueno, primero que todo, buenas noches. Marina, Valentino, un gustazo estar con ustedes. Pedí perdón porque yo tenía planeado estar en mi casa para hacer la entrevista y estoy sentado esperando un tren. Y bueno, tengo un trabajo donde uno no puede irse solamente. No sé si entenderán. Entonces, cuando uno tiene pacientes difíciles, yo no puedo decir me tengo que ir y me tengo que ir. Pero sí, pero le decía a Marina y te decía a vos, Valentín, que si ustedes no tienen problema de que me vaya cambiando de trenes y eso, yo lo hago, seguimos hablando sin problema. No, ningún problema. Va a ser una entrevista un poco dinámica. Vamos a conocer un poco de Suecia. Sí, empecemos porque ustedes lo que acá está entrando a la vida común y corriente. O sea, lo que están viendo ahora es la Suecia común y corriente. Ustedes no van a ver gente con barbijos subiendo a los trenes. Yo ahora estoy en un transporte público y no tengo ningún tipo de barbijos. La vida, más que nada, funciona bastante igual, ¿no? Y obviamente que gracias a Dios la vacunación está funcionando mucho mejor, o está funcionando muy bien. Nosotros vemos efectos de la vacunación en los pacientes, que ahora ya casi no internamos pacientes de COVID. Yo hace un montón que no estoy internando ningún paciente de COVID, y los pacientes que vemos con COVID son pacientes leves, o sea que tienen síntomas leves, así que en ese sentido estamos mucho mejor. No, me imagino, parecía una Marina, una línea D como muy actualizada, ¿no? Lo que estaba Cristian y ya acá. Cristian es una locura que alguien se suba al subte sin el barbijo. Y bueno, hemos vivido también una pandemia barra cuarentena, ¿no? No sé cómo habrá sido ahí las políticas que habrá tomado el gobierno, pero acá recién, por ejemplo, Marina también estaba hablando de la situación de los gastronómicos que hace unos días estuvieron acompañando Marina y parte del equipo de Republicanos Unidos a los gastronómicos. No sé cómo será ahí las políticas que ha tomado el gobierno y cuál ha sido el impacto también, ¿no? No solo en los jóvenes, que bueno, acá puedo representarlos bastante diciendo que las escuelas cerradas nos impactó en muchos sentidos, sino también al comerciante, al trabajador del día a día. Bueno, primero tenemos que entender una cosa, que Suecia ninguno de los negocios estuvieron cerrados nunca. Eso es lo primero, Valentino, para responder tu pregunta fácil. Lo que sí hubo fueron algunas restricciones en cuanto al horario de cierre de los negocios. A ver, los gastronómicos, por ejemplo. Los gastronómicos, hubo un tiempo en Estocolmo, que unas semanas, que cerraban sus negocios a las 20, 30 horas, ¿no? Pero tengamos en cuenta que todos los suecos ya comieron para las 20, 30 horas. El sueco cena en un promedio a las 5 o 6 de la tarde, ¿entendés? Entonces, ese cierre de 8:30 horas no tiene un efecto económico grave en el gastronómico. Y el efecto que tiene es evitar
los pacientes intoxicados o alcoholizados. Eso a nosotros en la emergencia nos ayudó muchísimo porque nos podíamos concentrar más en los pacientes de COVID que en pacientes alcoholizados porque dejaban el alcohol tan tarde, ¿no? Y después los gimnasios siempre estuvieron abiertos. Yo voy al gimnasio 4 o 5 veces por semana sin ningún tipo de protocolos raros. O sea, las recomendaciones dicen que una persona cada 6 metros tiene que haber, por cada 6 metros cuadrados, perdón. Entonces todos los locales, por ejemplo los gimnasios, tienen recomendaciones o tienen limitaciones de cuántas personas ponen adentro, pero no cierran los gimnasios. Y después, como dijiste, ni hablar de las escuelas. Las escuelas nunca estuvieron cerradas. A mí, perdón, me impresiona verte en un subte o en un tren sin barbijo, cuando, por ejemplo, estamos casi sin clases casi todo el país, porque salvo Ciudad de Buenos Aires, que tiene el jardín de infantes y el nivel inicial, que es la primaria presencial, el resto tiene un par de años en la secundaria alternado, virtual y presencial, y después todo virtual. Y en provincia de Buenos Aires ahora empezaron a ir 2 veces por semana 45 minutos, pero vos sabés que todo el año pasado y hasta hace un mes también, digamos, y lo que viene de este año, salvo los primeros 15 días, estuvieron también sin clases los chicos. Y sumado a lo que contaba Valen de la gastronomía. Pero me gustaría que sí que nos cuentes un poco de la escuela, ¿no? ¿Cómo lo vivieron allá? Bueno, yo cuando me hacen esta pregunta, yo ahora lo que decidí es dividir la respuesta en dos, para hacer fácil, ¿no? La primera parte de mi respuesta es mi experiencia personal y la segunda parte es una respuesta desde el punto de vista científico. Así que comienzo con mi experiencia personal. Yo tengo 2 chicos, uno de 4 años, o mejor dicho, que cumple 4 años ahora el sábado, y otro de 7 años. El de 4, Suecia tiene un sistema donde la mayoría de los 2 padres trabajan. Es muy raro que los 2 padres no trabajen. Y entonces los niños desde temprana edad, desde un año y medio o 2, van al jardín, ¿no? A la guardería, que en realidad no es una guardería, sino que es un jardín porque se le da educación teórica también, ¿no? Y mi hijo de 3 años siempre fue al jardín, siempre fue a la guardería, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en un promedio, todos los días. Y mi niño de 7 años que va a la primaria, al primer grado, también siempre fue al jardín siempre fue a la escuela de 7 de la mañana, perdón, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en un promedio, a veces más tarde, a veces más temprano. Y ellos tienen el padre que no solamente trabaja en la emergencia, en una de las emergencias más grandes de toda Escandinavia, sino que yo trabajé, o mejor dicho, estuve en la terapia intensiva, estuve a los pacientes con COVID, estuve en la terapia intermedia del COVID y en la emergencia. Yo fui uno de los primeros médicos, en realidad yo creo que fue el primer médico que recibió un paciente con esta cepa de Gran Bretaña en Suecia. Yo fui uno de los primeros que recibió uno de esos pacientes. Y sin embargo, mis niños siempre fueron a las escuelas sin ningún tipo de protocolos. A ver, y protocolos digo porque yo no entiendo bien la palabra protocolos, pero por lo que entendí en Argentina van con burbujas, se ponen barbijos, se lavan las manos. Bueno, eso en Suecia no existe. Mis niños nunca se pusieron un barbijo y yo no les pondría un barbijo a mis niños porque eso está en contra de lo que es la evidencia científica, ¿no? Ni la misma Organización Mundial de la Salud lo recomienda. Y protocolos no existen, ellos son niños comunes y corrientes. Esa es mi experiencia personal, Marina. Y tu pregunta que quería saber cómo está el tema de la escuela, es así, vos van a las escuelas. Todo esto hablando de menores de 14 años, ¿no? Van a las escuelas, no tienen ningún tipo de protocolo, todos los días, y si están enfermos, se quedan en la casa. Ahora, si hay un niño que está enfermo en su clase, el niño se queda en la casa, pero la clase sigue como siempre. Y los maestros tampoco tienen protocolos. Los maestros, bueno, vos lo vas a ver con barbijos.
esa es la respuesta personal y esa es la actualidad de los niños de menores de 14 años. En todo este tiempo no actual, nunca suspendieron las clases para los niños menores de 14 años. No sé si, yo creo que hay mucha diferencia entre Argentina y Suecia en ese sentido. No, hay tanta diferencia, Cristian, que escuchándote, que querría que que el próximo encuentro virtual lo hagas con la mayoría de nuestros gobernantes, porque parece tan fácil como lo planteás, que acá no se da, ni con protocolo, ni sin protocolo. Recién lo decía Marina, nosotros acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por suerte, tenemos el derecho a educarnos, ¿no? Marina lo decía muy bien, los chicos de hasta el secundario en los últimos años son los que mantienen lo que acá se llama sistema bimodal, presencial y virtual, lo van rotando, pero en lo que es el resto de la provincia de Buenos Aires, que aparte tiene uno de los sistemas educativos más grandes de toda Latinoamérica, los chicos no están yendo a la escuela y no están yendo desde hace rato, no es la primera vez. Y nosotros ahí desde estudiantes organizados tratamos de dar esa pelea para reclamar, pero ya no es tanto por la situación epidemiológica, Cristian, parece que ya se va a una cosa ideológica. Hablando de eso, a mí lo que me Bueno, gustaría remarcar, perdón, Cristian, es preguntarte que sos científico, sos médico, emergentólogo, por lo cual estás en el ámbito de la ciencia. ¿Puede ser la ciencia tan distinta? Y espero que se entienda que es una pregunta irónica. Cruzando el océano, ¿puede ser que sea tan distinto? ¿Cómo es, en qué se basan, digamos, allá en tu país para poder llegar a esas conclusiones, a esos no protocolos en los menores de 14? ¿Quién es el que toma las decisiones en el gobierno, en su caso? bueno, a ver. Eh, Suecia es el Instituto de Karolinska en Suecia es el instituto que está encargado de entregar el Premio Nobel de Medicina eh, a a los estudios. Bueno, ustedes, creo que la mayoría de las personas entienden lo que el Premio Nobel de Medicina simboliza, ¿no? Y el Instituto de Sepsis. Y si ustedes ponen mi nombre, Christian Duré, sin H, CR, y ponen Karolinska Institute, van a encontrar que yo soy investigador en ese instituto, van a encontrar la página web, mi página web, la presentación de mis proyectos, del Instituto de Premio Nobel de Medicina. O sea que nosotros, la investigación es una sola. Los métodos de investigación son unos solos. Y los resultados se pueden aplicar a todos los tipos de población. Se adaptan a poblaciones y se las aplican a las poblaciones, ¿no? Nosotros siempre tenemos que aplicar los resultados a las poblaciones. Es imposible estudiar 10 millones de habitantes. Entonces, como es imposible estudiar 10 millones de habitantes, nosotros agarramos mil personas, las estudiamos y aplicamos eso a los 10 millones de habitantes. Entonces, siempre se puede extrapolar resultados, o mejor dicho, poner resultados de un estudio de investigación a cualquier tipo de población, ¿no? Adaptando los resultados, obviamente. Entonces, si tomamos eso en cuenta, la ciencia es la misma, siempre va a ser la misma. Y lo bueno de la ciencia es que, te guste o no te guste, el resultado no se puede modificar. O sea, vos podés tener una simpatía con que Dios quiera o esperemos que lleguemos a este tipo de resultados, pero los resultados no se pueden alterar. ¿Y cuáles son los resultados que Suecia, por ejemplo, no alteró? O que los científicos no alteran. Que el niño no es diseminador de esta enfermedad. Te puedo nombrar fácil 10, 15, 20 estudios donde eso está publicado y no hay duda de eso. Lo mismo lo dijo la misma ministro Carla Bisotti. El niño no es diseminador de esta enfermedad. Eso es lo primero. Lo segundo es que está todo el mundo sabe que el niño, al no estar en las escuelas, sufre un retraso madurativo extremadamente importante, ¿no? No solamente físico, sino que psíquico. Y lo tercero es que
es que el niño no muere por COVID. Estadísticamente hablando, el niño sufre un mayor riesgo de morir por un accidente de tránsito. Pobre, estaba justo igual que, Sí. que en el subte de acá. Sino que el niño sufre, el niño tiene un mayor riesgo de morir por un accidente de tránsito que morir por esta enfermedad del COVID-19. Esos son los 3 puntos más importantes. Muchísimos estudios, y puedo empezar a nombrar si quieren escuchar estudios, yo les los nombro. Y si los quieren buscar, yo hice varios resúmenes en mi página web. Y respondiendo a la pregunta de quiénes son los que toman las decisiones. Bueno, primero que las personas que no tienen la formación académica no toman las decisiones. O sea, el político no está tomando decisiones, sino que el político que no tiene esta formación académica lo único que hace es la parte social, ¿no? Que es la que debería realizar el político. A ver, el ministro de Salud de Suecia es una persona que no solamente tiene una formación en infectología y es médico, sino que tiene una formación en epidemiología, estadística, él tiene doctorados y postdoctorados, y no solamente postdoctorados en Suecia, sino que postdoctorados internacionales, ¿no? Él es una persona que estuvo a cargo de lo que es la epidemia del ébola en África, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una persona con un currículum vitae extremadamente elevado, ¿no? Habla 3, 4 idiomas, una persona muy culta y muy formada académicamente. Él y su equipo toman decisiones y los políticos se encargan de transmitirlas cuando él no las transmite. Entonces, si vos no tenés personas que tengan el nivel académico adecuado para tomar decisiones, vas a tener los problemas que tiene Argentina hoy en día. No sé si respondí tu pregunta, Marina. Sí, acá se ideologizó, como dijo Valen, se politizó y es como si el gobierno no quisiera, sintiera que hay un costo político en las muertes o en los impactos del COVID hoy en día sin tomar en cuenta los costos a largo plazo, porque creo que ellos sienten que no van a estar en el gobierno a largo plazo, entonces no les importa lo que pase después. Por lo cual, el costo político es hoy el número de muertes, el número de casos, y bueno, y más allá de nuestra situación de los hospitales públicos que no estaban en un estado como para poder hacerse cargo de esta situación. Pero está esa cuestión política en la que decían educación, salud versus economía, salud versus educación, y esa dicotomía no está bien, no, porque la educación es salud, y eso creo que es algo que también vos explicás mucho, ¿no? En qué sentido la educación también es salud intertemporalmente, ¿no? A ver, entendamos una cosa. Primero que un político que no tenga la formación académica necesaria no debería estar tomando ninguna decisión. Y yo siempre suelo decir que esto se puede comparar con una persona a ver, si tenés una persona que necesita ser operada del corazón y vos tenés el mejor cirujano del mundo, el mejor cirujano cardiothorácico, y lo pones a ese cirujano al lado del político, pero le decís al político, operalo vos. Yo me quedo acá al lado tuyo y yo te digo qué hacer, pero operalo vos. ¿Cómo creen ustedes que va a ir esa operación? O sea, que el político esté operando y que el cirujano le esté guiando, pero el político haga todo en la operación. Me explico a lo que quiero decir, lo que quiero mostrar, ¿no? Entonces lo que pasa acá es lo mismo, cuando los políticos están tomando decisiones que deberían estar siendo tomadas por personas preparadas para esto, tenés esos problemas. Eso es lo que está pasando ahora. Y al hablar de educación, no hay fundamento científico para no permitir que los niños que no estén en las escuelas. Porque, como vos decías, Argentina está mirando lo que sería el problema a corto plazo. Y tengamos en cuenta que con estas estrategias que Argentina lleva adelante, ni siquiera
ni siquiera está haciéndole frente de manera correcta al problema a corto plazo. A ver, lo que Argentina está tratando es evitar muertes y contagios por COVID. Hoy en día es uno de los países con mayor muertes y mayor contagios por COVID de todo el mundo. Eso que hizo cuarentenas largas, eso que suspendió las escuelas de manera indiscriminada, y eso que llevó a la sociedad a un deterioro extremadamente terrible, ¿no? Y ni siquiera así puede evitar las muertes y los contagios. Pero más allá de eso, lo que no se está teniendo en cuenta son los efectos a largo plazo, como vos decís, Marina. ¿Qué va a pasar con estos niños que hoy no van a las escuelas? Estos niños, el día de mañana, van a ser los responsables de la jubilación de todas estas personas que hoy toman este tipo de decisiones. Entonces, todos ustedes, o mejor dicho, los de esta generación que toman este tipo de decisiones, van a sufrir las consecuencias de estos niños que hoy no van a las escuelas. Y es inevitable, consecuencias son inevitables. A ver, te pongo un ejemplo. Un banco sueco hizo una medición del efecto que va a tener las semanas que los adolescentes no estuvieron en las escuelas en Suecia. Hubieron 2 o 3 semanas en Suecia que los adolescentes no estuvieron en las escuelas. No los niños, sino adolescentes, estoy hablando. Mayores de 14 años que tuvieron enseñanza de manera virtual y fueron 2 semanas antes de las vacaciones. O sea, en vez de irse a las vacaciones en la semana que deberían ir, habían ido una semana antes. Y los bancos estaban viendo el efecto, el impacto que eso va a tener en la economía de los jóvenes. Y dicen que sí, que esos jóvenes, justamente por esas 2 o 3 semanas que ellos faltaron a las escuelas, van a tener una reducción de sueldo que no va a ser significativa, pero va a ser una reducción de sueldo en el futuro. Y estamos hablando de 2 o 3 semanas y de niños suecos, o sea, niños que tienen una situación económica mucho más estable. ¿Qué hacemos con el año perdido en Argentina? No sé si se entiende. Sí, ya va 1 año y medio, ya va, Cristian, 1 año y medio. Y entonces, si el niño no contagia, o mejor dicho, si el niño no es diseminador de esta enfermedad, si el niño no muere por COVID, mejor dicho, estadísticamente hablando, ¿no? Es obvio que hay niños que sí mueren por COVID, pero estadísticamente hablando, mueren más por accidentes de tránsito que por COVID. Y si el niño sufre estos tipos de deterioros que son muy importantes, la pregunta es ¿por qué siguen sin ir a las escuelas? Y es obvio que la respuesta es otra. La respuesta es que hay otro objetivo, que no es el bienestar del niño. Yo ahí me gustaría consultar tal vez a Marina, que está acá, que comparte suelo argentino, y quería arrancar tal vez la pregunta con un tuit que escribió Cristian, que lo pueden encontrar como @durcristian, y puso: con estas estrategias Argentina seguirá sin salud, sin economía y sin educación, y por lo tanto sin futuro. Fuerzas Argentina. Acá desde el lado juvenil, muchas veces, y yo apelo muchísimo a ineptitud, ¿no? Como decía Cristian que marcaba, la verdad es que no tenemos la primera mano de calidad de políticos, pero hay veces que uno desde el lado tal vez juvenil, tal vez desde el más damnificado, y tal vez te lo pregunto a vos, Marina, que estás acá en el eslabón de la política argentina, los políticos en Argentina no hacen por acción o por omisión. Digo, a veces uno no sabe si no hacen porque no quieren hacer o no hacen porque no saben cómo hacerlo bien. Porque es verdad que les falta tal vez una carrera o un largo trayecto, muchos en formación, como decía Cristian, pero hay veces que no sabemos si les falta carrera para la maldad, ¿no? Para hacer cosas por acción. Entonces, no sé qué pensás vos sobre ello, pero quería escuchar tu perspectiva también. Mira, yo creo que vuelvo a lo que hablábamos antes y hoy en día hay un cortoplacismo muy, muy marcado en todas las políticas y que están relacionados con lo que hago hoy
al corto plazo cómo es que me reditúa políticamente. Y son muy pocos, porque no quiero decir que son todos, son muy pocos los que ponen adelante el análisis. Y si bien vos podés no saber de algo, porque un legislador no sabe todas las ciencias y todas las materias del mundo, pero te asesorás, aprendés y le pones tu impronta de político, de legislador, a algo que, como decía Cristian, te indica la ciencia, por ejemplo. Pero en este momento tendrías un costo político enorme. Entonces yo creo que el no venir preparado para poder realizar ese impacto en la sociedad a largo plazo o a mediano plazo con lo que hoy implementó, hace que puede ser que seas incompetente, es variado, pero yo creo que va más por ahí, porque hay gente tal vez preparada, porque muchos empiezan preparados. Pero después entras a decir, bueno, pero para poder seguir en el cargo o tener otro cargo, o por las personas que me ayudaron a llegar acá, perdón, tal vez lo politicé mucho, pero sinceramente creo que pasa mucho por ahí. Porque no sé si hay una escuela, es decir, si bien los partidos políticos tienen escuelas de dirigentes y uno puede tener estudiar ciencias políticas, en realidad lo que se necesita es gente de los diferentes ámbitos y que sepa de turismo, que sepa de agronomía, que sepa de ingeniería, que sepa de energía, que sepa de medicina y con voluntad de tomar estas medidas a mediano o largo plazo. Entonces sí, yo creo que hay una mezcla de ineptitud y de falta de decisión hacia ese mediano o largo plazo. No sé si No, no, y te respondo, Valen, con eso. no, concuerdo muchísimo y sí, quiero tomar, tal vez, nos divide muchos kilómetros, Cristian, hasta Estocolmo, no está acá a la vuelta, pero creo que hay algo que ustedes comparten, ¿no? Y apelo al sentimiento humano. Tengo entendido que ambos son padres, ambos tienen hijos, y me gustaría rever ese concepto o esa realidad de cómo fue la diferencia, ¿no? ¿Cómo fue la diferencia de un chico, cómo puede pasar con tus hijos, Marina, bueno, que pasaron un año virtual, por el motivo que sea, ¿no? Por un costo político que pasaron un año virtual, y cómo los hijos de Cristian también, con una envidia sana, pudieron tener una realidad totalmente distinta. Me gustaría comparar esos dos panoramas. No sé Bueno, si querés que arranque yo o arranca Cristian. Sí. yo creo que Arranca vos, Marina. Cristian, pues va a ser Okay. más linda la respuesta. No, yo la respuesta más concreta sería la que podría dar Marina, porque yo hablé con muchos padres. O sea, yo no estoy hablando, cuando escribo esos tweets, yo no hablo del desconocimiento. A ver, a mí me dijeron, bueno, pero vos estás en Suecia, vos no tenés ni idea de lo que decís. Yo tengo mi hermano que vive en Argentina con un niño de 3 años. Yo tengo mis mejores amigos con niños en las escuelas. O sea, yo tengo mi madre que vive en Argentina, yo tengo mi hermana que vive en Argentina, tengo mis colegas que viven en Argentina. Yo creo que a un padre le preguntaba a cualquier padre argentino cómo se sintieron tus hijos o cambió la forma de ser de tus hijos durante este año, y vas a escuchar que sí, todos los niños cambiaron su forma, su mentalidad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó en Suecia? Vos, primero que al permitir que los niños estén en las escuelas, se evitan muchísimo los contagios. Hay un estudio, por ejemplo, esto está publicado en lo que sería, a ver si te digo la página para que la gente después no diga que yo lo hago. Hay algo que se llama Insights for Education. Insights for Education, que es una institución no lucrativa, o sea, sin fines de lucro y no gubernamental, que estudia justamente el impacto de esta pandemia en los niños y en los estudiantes cuando dejan de ir a las escuelas, ¿no? Hay un estudio que hicieron ellos donde miraban 53 países que habían suspendido las clases y volvieron a la actividad académica. Suecia no está en ese estudio porque Suecia nunca lo hizo. De esos 53 países,
todos, lo que pasó fue que suspendieron las clases, volvieron a la actividad académica y después se fueron al periodo de receso académico, o sea, a las vacaciones. Todos esos países tuvieron un aumento de contagios cuando los niños estaban en los recesos académicos. Y no solamente esos, 6 de esos países, entre ellos España, tuvo un aumento de contagio significativo. Quiere decir que muchísimos más se contagiaron en los recesos académicos que cuando los chicos estaban en las escuelas. Si miramos, hay un estudio sueco donde vieron qué tipo de trabajo tienen las personas que se contagiaron en Suecia. Y yo siempre suelo preguntar, ¿saben cuál es el trabajo donde menos se contagian del COVID? Los adultos menos se contagian de COVID. Los maestros. Entonces, ser maestro es uno de los trabajos más seguros para no contagiarse del COVID, por ejemplo, si el miedo es el contagio. Mis niños siempre fueron niños. Esa es la gran diferencia. Ellos juegan, se ensucian, van sin ningún tipo de barbijo, con todo lo que el barbijo y el que los adultos tengan las bocas tapadas puede significar en los niños, ¿no? Los maestros van sin barbijos, ellos no se lavan las manos, comen, y tienen el padre que trabaja en la emergencia. Entonces, no sé si esa es la realidad mía. Muy, muy distinta a la mía, y como decía Valen, envidia sana. Acá mis hijos tienen 11 y 13, ya para cambiar de 14 y 12, pero la verdad es que el aspecto académico a esa edad, ellos han adquirido más o menos, tienen suerte, porque van a un colegio que continuó las clases online, cosa que no ha ocurrido con la mayoría de las escuelas del país, de las escuelas públicas que no han podido por diferentes razones, desde la conectividad del alumno hasta la preparación de la escuela, pero los míos continuaron con lo que es adquisición de algún contenido, pero a mí me preocupa más su ánimo, sus relaciones. Son edades en las que ellos van al colegio también para encontrar un mundo distinto al de su casa, ¿no? Para poder probar cómo quieren ser, que en casa a veces no pueden. Y eso yo lo sentí como muy, muy duro para ellos, porque extrañaron y siguen extrañando mucho a sus amigos, están mucho tiempo en la pantalla porque se relacionan con sus amigos a través, por ejemplo, de la Play o de la compu. Entonces, además de todas sus horas de Zoom, su manera de estar con sus amigos es a través de una pantalla. El más grande es cuando empiezan a tal vez tener amigos o relacionarse con chicas y con chicos, y eso genera en la adolescencia una descarga de energía y una cuestión hormonal también, ¿no? Que es muy necesario que estén relacionándose. En mi caso, por suerte, no pasa más que su ánimo, que charlamos mucho, pero sí tienen compañeros que han tenido que empezar terapias, que han bajado muchísimo su performance académica, porque están cerca de lo que puede llamarse una depresión de adolescente. Y creo yo que no te lo devuelve nadie, no hay después algo que te pueda devolver estos años. Creo que queda. Y se ha hablado mucho del jardín de infantes, del adquirir la lectoescritura, de también aprender a hablar, a compartir tantas cosas que uno aprende en el jardín. Y se habla poco de los universitarios, que creo que también, tengo una sobrina universitaria, y también es difícil, porque es el momento en el que ya está, terminabas la secundaria, empezabas tu vida muchísimo más fuera de tu casa, empezabas a trabajar, a estudiar, y también creo que no te devuelve nadie esa pérdida de todo este año y medio en la que no podés empezar a descubrirte en las diferentes etapas, como adolescente y como adulto, ¿no? Empezar a probar quién sos afuera. No, y aparte, acá hay un discurso, Cristian, tal vez apuntando más a vos, hay un discurso acá en Argentina que se repite tanto, que es el discurso de el futuro, ¿no? Lo que va a ser el futuro, el cerrar las escuelas. Y la verdad es que el futuro es el presente, digo, el futuro es cada avión que se va y los chicos están arriba, y nos pasa todo el tiempo de chicos que abandonan, digo, Marina, vos recién mencionabas acá en Argentina de
los chicos que tuvieron que asistir a terapia. Y han subido también los casos de suicidio de chicos. Y parece que nadie se inmuta. Que un chico decida quitarse la vida, parece ser algo que hoy es moneda corriente, es algo del día a día, algo que aparece en la placa de noticias y uno dice, bueno, a mí no me pasa, pero la verdad es que pasa. Y pasa y también necesitamos que deje de pasar, porque tenemos un país con 7 de cada 10 chicos pobres. Tenemos un país donde los chicos se van, eligen irse. Porque eligen irse porque acá el mérito, como decía Cristian, acá el mérito no vale, realmente no vale. Y es mejor agarrarse un avión, escala directa a Estocolmo y te vas porque realmente es lo que no se valora. Y si hay algo que yo lamento mucho, y Marina sabe, y Cristian, bueno, yo también presentándome ya medio tarde, tratamos de dar la lucha esa juvenil todos los días, porque es verdad, si hay algo que mantengo es, nadie te va a devolver lo robado, porque realmente fue nadie te va a devolver lo robado. Y esos años se fueron, el tiempo es algo que uno no te lo puede devolver, y creo que el año ha sido significativo, que ha sido enorme, que es inimaginable, que no se puede cuantificar tampoco, y que ahora lo único que nos queda es, bueno, pensar en el ahora y decir, cambiemos algo y cambiémoslo ya, basta de hablar del futuro, basta de hablar de qué daño le va a hacer a los chicos. Y las escuelas, yo no sé cómo será ahí en Estocolmo, pero las escuelas acá no tiene que ser, y algo que repetía mucho Marina, acá las escuelas son tópico de debate ideológico. Si lo dice del lado A, entonces las escuelas tienen que estar abiertas, pero si lo dice del lado B, no, entonces las escuelas tienen que estar cerradas. ¿Cómo puede ser que no nos pongamos de acuerdo en algo tan básico? Y ahí yo te pregunto también a Cristian, como sociedad, ahí ustedes, pilar fundamental, me parece que es lo que nosotros tenemos que ejemplificar y empezar a tomar, que el pilar fundamental de una sociedad tiene que ser educarse a sí mismo y crecer. Y es algo que acá no sucede. Me imagino que en Suecia será diferente la realidad. Entendamos una cosa. En Suecia, los, los, los gobernantes o las personas que toman las decisiones, lo que siempre dijeron fue que las escuelas es lo último que se va a cerrar. Si algo se tiene que cerrar, si se tienen que cerrar las escuelas, es lo último que se va a cerrar. Eso siempre dejaron bien en claro, ¿no? Los gobernantes. Y acá nunca hubo división de conceptos, o sea, no hay un político que dice qué mal que está que las escuelas estén abiertas y el otro que dice no, está bien que estén abiertas. Y eso. Acá yo, por lo menos personalmente, nunca escuché división de conceptos. ¿Por qué? Porque científicamente no está mal que estén abiertas las escuelas. O sea, es más, es extremadamente positivo el hecho de que las escuelas estén abiertas para evitar contagios, para el futuro del país, ¿no? Entonces, esa politización de abrir o cerrar las escuelas nunca existió, acá en Suecia por lo menos. Y me parece muy lamentable que exista algo así en Argentina cuando el chico no debería estar sufriendo esto. Y digamos, y tomémoslo, yo siempre suelo decir, imaginémonos que los chicos sí sean diseminadores de esta enfermedad, pero no mueran por esta enfermedad. ¿Por qué el niño tiene que pagar el costo de que los adultos se enfermen? ¿Por qué el niño nunca pasó en la historia? Y yo suelo decir, hay un doctor un doctor conocido que escribió esto en el Twitter, donde dice que lo que se le hace a los niños al prohibirle ir a las escuelas es lo mismo que agarrar y tener un barco en el medio del mar y para salvar a los adultos tirás a todos los niños por la borda, al mar. El barco se te está hundiendo y bueno, tenemos que salvar a los adultos, así que tiremos a todos los niños al mar. Eso es lo que Argentina está haciendo. Me llegó muy profundo eso que dijiste, la verdad fue durísimo. Perdón, pero... Sí, y después estoy pensando en el caso de los políticos. Si vos tenés personas incompetentes, y ojo que incompetentes no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino que incompetente es una persona que no tiene la competencia adecuada para el momento, para el lugar, ¿no?
a ver, a mí siempre me dijeron que soy incompetente para jugar al fútbol porque soy malo jugando al fútbol. Y entonces, si vos tenés una persona incompetente, no debería estar tomando las decisiones. Y si tenés una persona que es competente, pero igual toma malas decisiones, es una persona que está haciendo un daño, ya un daño que debe ser penado por la ley, ¿no? En este caso, Argentina está haciendo daño a los niños que esos manejos son de personas incompetentes que no lo deberían estar haciendo, no deberían estar tomando decisiones, o si son personas competentes, son personas que deberían estar afrontando la justicia, ¿no? Porque el daño que se está haciendo al niño en Argentina va a ser un daño irreversible para ellos en el futuro. Lo dice la misma UNICEF. La UNICEF dice que las consecuencias de este tipo de decisiones van a ser catastrofales para los niños en el futuro. Está en la página de UNICEF, me lo digo yo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos niños? ¿Qué hacemos con los hijos de Marina, por ejemplo? No sé si me explico. Sí. Clarísimo. Bueno, Valen, no sé si querés ir cerrando, yo la verdad que lo veo a Cristian con un gran esfuerzo volviendo a su casa y dándonos este tiempo que no tengo manera de agradecerlo. Bueno, debe ser muy cómodo ir por allí hablando en español, además, por todos lados. Estoy tratando de encontrar Pero dónde bueno, no enchufar mi sé teléfono también. si Valen, ¿querés decir algo? No, vamos, si querés ya cerramos, así no te molestamos tanto. La verdad que es muy interesante, podríamos estar horas. No sé si Valen, querés decir algo No, y tranquilo. después cierro un poquito. No, más que nada agradecer. Creo que desde el lado, como te decía Cristian, desde el lado juvenil, uno entiende la política también desde otra manera, la verdad. Entendemos tal vez la política desde una perspectiva que yo considero tal vez más sana, que con los años algunas personas se van, perdón el término para este contexto, pero se van infectando esas personas, ¿no? De una política que no es sana. Y estamos a 42 minutos del vivo y se cayó completamente el discurso de salud o educación. Y es tan grato saber que hay otros chicos en otros países que están teniendo una buena realidad y a la vez te genera tanta impotencia decir cómo uno puede mantener tanto ese discurso que se cae tan rápidamente. Digo, lo pudiste tirar en 43 minutos, lo tiraste tan rápido. Creo que tocó todos los puntos. Marina también, nada, mostraste también un poco lo que es la realidad acá. Yo agradezco el espacio, agradezco también que me permitiste, Marina, intervenir desde el lado, también darle la perspectiva juvenil. Cristian, te súper agradezco, nos diste toda una recorrida por Estocolmo. Así que bueno, nada, y a disposición de cualquier otro encuentro. No, yo les agradezco a ustedes. Ojalá que Marina llegue a ser diputada, y quiero aclarar que ustedes no me están llamando por partido político ni nada. Yo no formo parte de ningún partido político. Creo que es lamentable, yo creo que es lamentable que uno tiene que formar parte de un partido político para ayudar en Argentina. Lamento mucho, porque mi currículum vitae es mucho mayor que muchos de los ministros de salud que están en Argentina, pero si yo no soy político, yo nunca voy a llegar a ser ministro de salud. No sé si me explico. No me van a llamar para ayudar sin ser político, ¿entendés? Y es una lástima, algo que me duele tanto. Así que, pero Dios quiera que Marina sí llegue a ser político, llegue a ser diputada, y después me consultás. Y nada Gracias, más agradecerle a Cristian. Valentina. Y pedirles que si llegan a esos lugares de poder, por así decirlo, de liderazgo, que una cosa es ser un político y otra cosa es un líder, ¿no? Un líder, nosotros tenemos entrenamiento de liderazgo muy seguido por el tema de que yo soy un líder en el trauma. Si a mí me llega un paciente traumatizado, yo soy el jefe del equipo. Entonces, y un líder no tiene que ver con una persona autoritaria, ¿no? O sea, eso. Y entonces, cuando ustedes llegan a esas situaciones de liderazgo, que hagan la diferencia, que entiendan que el mérito es lo más importante, que el nivel académico es importantísimo,
y que, o si no, ¿cómo puede ser que las personas con un nivel académico elevado vivan bien y los que no lo tienen vivan mal? Al menos que sea parte del Estado, ¿no? Así que gracias a ustedes dos. Totalmente. Gracias a vos, Cristian. Nosotros lo que solemos hacer es precisamente entrevistar y charlar con los que saben más que nosotros, precisamente por eso, porque lo que queremos es liderar un espacio en el que trabajemos con la sociedad y que sea la sociedad la que impulse el cambio. Y en este caso que es educación, en este caso que hablábamos del futuro y de que la educación es un derecho humano, es un derecho esencial, pero que además es habilitador de otros derechos, ¿no? Es el que te habilita a tener un gobierno, como estábamos hablando, institucional, un gobierno sano, un gobierno respetuoso, que también tengas un sistema judicial independiente y también sano, medios de comunicación. Es decir, la educación después drena en todos esos aspectos. Así que en este momento estamos tratando con muchos partidos, tratando de colaborar con organizaciones como donde está Valen, de estudiantes organizados, padres organizados, donde marcha hay, vamos, donde podemos participar, participamos para poder colaborar. Y seguro que va a haber gente que te va a estar molestando nuevamente porque es espectacular todo lo que contás, como dijo Valentino, en 40 minutos nos dimos cuenta que tenemos que seguir hinchando, lo voy a decir en criollo, hinchando para poder conseguir que las escuelas se abran, que es lo más importante en este momento para los chicos. Quiero agradecer muchísimo y gracias, Valen, también por tu espectacular moderación. Un placer. Bueno, gracias, chicos. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Adiós. Bueno, Valen, muchas gracias y los dejamos a todos. Buenas noches y seamos protagonistas todos de este cambio. Los convocamos a todos. Dale, abrazo Marina, nos vemos. Hasta luego, gracias.